Bueno. Ajá, seguimos. Mire, hermano, en internet hay una aplicación que se llama Biblia Paralela. Ustedes se meten por internet y buscan lo que es la Biblia Paralela. Y ahí le aparece todo el versículo y le aparece cada palabra en hebreo, en griego. Y uno se mete ahí y empieza a buscar el significado de cada palabra. Entonces, por lo menos vamos a buscar el Salmo 133. ¿Y puedes cargar? Sí, a lo que tiene internet. Pero es que también es una aplicación. Salmo 133. Mire, dice, la bienaventuranza del amor fraternal es el título. Bienaventuranza del amor fraternal. ¿Qué es lo primero que dice ahí? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Es un salmo ministerial. Mira, la primera palabra que dice es mirar. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través de esa palabra? Una simple palabra cambia todo. Mirar. Algo que se mira es algo que usted puede observar, ¿verdad? ¿Sí o no? Es algo que usted está viendo, que es manifiesto. Aquí el Salmo se está refiriendo a algo que se está viendo, que se está manifestando. ¿Qué se está manifestando y qué es lo que se está viendo? El amor fraternal. Pero ese amor fraternal es oculto, ¿cómo se llama? Es reservado. No, es visible. Que lo miren. Dice, mirad, mirar. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra del Señor, tenemos que aprender a ver el contexto. Y este es uno de los ejemplos. Cuando dice que miren, es porque es algo que es visible, es algo que se observa, es algo que está a la vista de todo el mundo. Y eso que se observa, eso que se mira, que está a la vista de todo el mundo, es el amor fraternal. ¿Y de qué amor fraternal se está hablando? De lo que es la hermandad en Cristo Jesús, que es la iglesia del Dios vivo, ¿verdad? Entonces aquí dice, mire, dice, cuán bueno y cuán delicioso, cuán bueno y cuán delicioso. Esa palabra bueno significa, es la palabra top, T-O-V alta, significa abundancia, acepto, agradable, gozoso, y también proviene de lo que es el agrado. Entonces aquí lo que están diciendo, mire qué bueno, qué delicioso, qué agradable. Dice, qué acepto, es como viven los hermanos juntos en armonía. Y la palabra delicioso es también proviene de la palabra naim, que significa dichoso, dulce o suave. Y también significa la palabra agradable. Entonces lo que está diciendo aquí es, miren, observen cuán agradable y dulce y dichoso es que viven los hermanos juntos en armonía. Y esto es algo que nosotros debemos aprender a vivir como iglesia. Cuando nosotros aprendemos a vivir como iglesia en dicha, en amor, en gratitud, en alegría, entonces ahí somos aceptos delante de la presencia de Dios.
Porque el salmista dice, miren, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. ¿Cómo deben habitar los hermanos juntos en armonía? En alegría, en dicha, en felicidad, no en contienda, en disensiones, porque eso son obras ¿de qué? De la carne. Entonces, cuando nosotros vemos una iglesia que estas cosas ocurren, entonces vemos cuál es el carnal y cuál es el espiritual. Y como estamos hablando de lo que es la iglesia, entonces la iglesia, el salmista nos dice que debemos vivir en dicha, en alegría, gozosos, porque en ese momento vamos a ser agradables a las personas y también al Señor. Amén. Dice, habitan. Esa palabra habitar no es como decía la pastora Roxana, venimos al culto y nos vamos. Venimos al culto, venimos a la reunión y nos vamos igual que como vinimos. Aquí el salmista nos dice que debemos habitar. ¿Qué significa la palabra habitar? Significa permanecer, persistir y reposar. Permanecer, persistir y reposar. Eso es lo que significa la palabra habitar. Entonces, una de las características de la iglesia es cuando en la comunión de los santos se persiste. Es cuando en la comunión de los santos también se reposa, se permanece. Y más adelante vamos a ver que hay partimientos de pan, hay encuentros, hay comunión, ¿verdad? Hay una participación de lo que es el cuerpo de Cristo, o sea, de cada uno de nosotros. Hay una participación de cada uno de nosotros. Entonces, este salmo nos enseña a nosotros cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia. Dice, los hermanos, ¿cómo habitan los hermanos? Estos hermanos son compañeros, deben tenerse afecto, deben tenerse confianza y tiene que haber una reciprocidad en lealtad y en sinceridad. Eso proviene de la palabra 251 del Strong, que significa amigos. Esos hermanos que el salmista nos está refiriendo aquí, vuelvo y les repito, pero dejen la distracción y la bulla, hermanos. Mire, estos hermanos que el salmista está diciendo aquí son amigos, y un amigo es un compañero. Un compañero es una persona que se tiene afecto, que se tiene cariño. Esa persona que se tiene afecto y se tiene cariño, se tiene confianza. Se tiene confianza. ¿Para qué? Bueno, para pedir ayuda en la oración, para pedir algún sustento, algún apoyo, algún consejo. ¿Ve? Y a su vez, como estamos hablando de hermandad y de amistad, tiene que haber una reciprocidad en lo que es la lealtad y la sinceridad. No podemos ser hipócritas. No podemos ser hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen, miren cuán bueno y cuán delicioso. Miren qué aceptable es que los hermanos sean amigos, que sean compañeros, que tengan confianza, que sean leales, que sean sinceros. Muchas veces nosotros vemos mucho lo que es la deslealtad. ¿Cuál es la deslealtad? Cuando nosotros ponemos la confianza o depositamos la confianza en una persona y esa persona no es totalmente desleal. ¿Qué hace? Nos traiciona. Entonces, cuando eso ocurre, no hay una verdadera amistad, no hay una verdadera hermandad, que era lo que decía Joan. Somos hermanos porque somos familia. Pero dentro de la familia hay homicidios, hay de todo. Aquí, si nosotros queremos llamarnos hermanos, tenemos que comportarnos como la cabeza que es Cristo. Y Cristo nos está enseñando que debemos ser amigos, debemos ser compañeros, leales, debemos tenernos confianza, debemos ser sinceros. Ese es el comportamiento que nosotros debemos tener como iglesia. Acuérdense que estamos hablando de lo que es la iglesia. ¿De qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y después dice
que viven juntos en armonía. Que hermanos que viven juntos en armonía. Esa palabra armonía es la palabra 3162 que significa unidamente. Es de la palabra, proviene de la palabra griega que se llama yakhar y significa que es algo único, es algo que se ha juntado y que llega a ser uno. Entonces esa armonía, y aquí mire, presten atención lo que significa esa palabra armonía. Esa palabra armonía es la palabra 3162. Mire cómo se lee esa palabra. En el diccionario del Strong dice que es juntamente, juntos, todos, una unidad y unidos. Mire cómo se utiliza esta palabra. Dice, en sustantivo dice que es en general. En otro modo se utiliza en un verbo acusativo, en unión. Y en otro aspecto de esta palabra, que es de un adverbio adjunto, ya les voy a leer. Dice que es una palabra que es activa. ¿Por qué es una palabra que es activa? Porque no es lo mismo caminar a estar caminando, ¿verdad? No es lo mismo caminar a estar caminando. Entonces aquí ocurre esta palabra. Esta palabra de armonía es una palabra que es activa, es decir, que es progresiva, que es una palabra que está en acción, no es un momento en específico. Hicimos un compartir y estuvimos todos juntos en armonía, todos de acuerdo, todos en amor, todos en gozo, todos en felicidad, todos en compañerismo, todos en lealtad, en sinceridad. Y hasta ahí llegó. No, es una palabra que es activa, que es constante, por decirlo de alguna manera. Vuelvo y le pongo el ejemplo. No es lo mismo caminar a estar caminando. Entonces esta palabra es así, es armonía, es una armonía constante. Es una armonía que se repite en cada encuentro. Es una armonía que así no estemos reunidos, yo no soy desleal con mi hermano, no soy hipócrita con mi hermano, igual tengo confianza con mi hermano y también le presto la ayuda que necesita mi hermano. ¿Sí ve cómo hay que aprender a leer esas palabras? Armonía es una palabra que es activa y dice que es que llegar a ser uno. ¿Por qué nosotros debemos llegar a ser uno? Porque en el presente no lo somos. Y la palabra lo establece, dice llegar a ser uno. ¿Cómo llegamos a ser uno? Estando en armonía, estando en unidad, en armonía y en unidad. Entonces vuelvo y les digo, es una palabra activa, que en nosotros tiene que manifestarse todo el tiempo. Entonces, cuán bueno y cuán delicioso, qué agradable, qué aceptable es cuando los hermanos en compañerismo andan en armonía, andan de acuerdo, andan llegando a ser uno. ¿Y cómo llegamos a ser uno? Tratando de ajustarnos unos con los otros. Cuando nosotros nos intentamos acoplar, o como la palabra que usa el apóstol, ensamblar, vamos a llegar a ser uno. Porque esa palabra ensamblaje, si nosotros lo vemos mecánicamente, es cuando se agarra una pieza y se mete la pantalla, después se mete la parte de atrás del teléfono, se le pone la cámara, se le pone el flash, se le pone las teclitas, los botones. Pero esa palabra ensamblamiento es algo que es progresivo, o sea, hoy metimos un botoncito, mañana metemos el otro botoncito, mañana metemos esta camarita, después metemos el flash. Es algo que es progresivo. ¿Para qué? Para llegar al fin en específico, que es llegar a ser una unidad. Es llegar a ser una unidad. Entonces aquí el salmista lo que está diciendo es, mire cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, que llegan, o sea, que se están juntando como iglesia para llegar a ser unos, para llegar a ser uno. Nosotros como iglesia debemos entender este principio porque este principio nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos
en el lugar a que nosotros pertenecemos, y en ese lugar a que nosotros pertenecemos, nosotros debemos coexistir. ¿Cómo debemos coexistir? Estamos los unos con los otros. Estamos siendo interdependientes. Yo necesito de usted y usted necesita de mí. El apóstol necesita del pastor, el pastor necesita del apóstol. Eso es lo que es la coexistencia, es lo que es la interdependencia. Y entonces en esa interdependencia es que vamos a estar en armonía, es decir, vamos a llegar a ser unos, Pero para nosotros llegar a ser unos como iglesia debemos tener esta palabra hermandad, que es ser compañero, ser amigo, ser fiel, ser leal, ser sincero y tener confianza y afecto hacia nuestros hermanos. Amén. Ese es el modo que nosotros llegamos a ser iglesia. Después dice, cuando aquí la palabra nos dice que habitan los hermanos juntos en armonía, fíjense que todo esto nos lleva a un solo lugar. Voy a repetirle, habitan. ¿Quiénes habitan? Los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Los amigos, los que hemos creído en Cristo, pero también coexistimos, porque lo que siempre hemos escuchado, si una parte del cuerpo se enferma, todo el cuerpo hace el esfuerzo para que esa parte se recupere, ¿verdad? Entonces, vivimos como hermanos porque hemos creído en Cristo y nos ayudamos unos con otros, coexistimos y somos interdependientes. Vivimos juntos, juntos es permanecer, y en armonía es para llegar a ser unos. Y todo esto nos lleva a lo que es a la unidad. ¿Dónde encontramos esto? En Juan 17. Juan 17, y nosotros hemos estudiado este capítulo, perdón. Aquí el Señor ora por sus discípulos. En Juan 17, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos. Y dice, mire lo que dice a partir del 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estamos hablando del cuerpo de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos reunidos en Cristo. Entonces, aquí estamos hablando de lo que es la iglesia. Después dice, para que todos sean uno. Debemos ser uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí hay dos cosas. Está la unidad de la iglesia y está la unidad con Cristo. Entonces dice, en el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ahí se está refiriendo ¿qué? Es al carácter. Se está refiriendo es al carácter, al pensamiento, al modo de conducirse, a la actuación, a la conducta. Eso es lo que se está refiriendo. Que Cristo y el Padre son uno y que nosotros como iglesia, como congregación, también debemos aprender a ser uno. ¿Cuándo somos uno? Cuando estamos unidos a la cabeza, que es Cristo, y empezamos a seguir la cabeza. Empezamos a seguir lo que nos determina el Espíritu Santo de Dios. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y nos habla de una perfección. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún, para que
el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una de las cosas que nosotros nos une, que nos debe unir, es el amor. Es el amor. Si no tenemos amor, como dijo el apóstol Pablo, es el metal que retiñe. ¿Y por qué el amor? Porque el amor es uno de, cuando el Señor Jesucristo dijo, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Y Él dijo, se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu pensamiento, al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa es el amor a Dios, que está por sobre todas las cosas, y una cosa es el amor al prójimo, que es como a ti mismo. O sea, ame al hermano como se amaría a usted mismo. Eso es lo que el Señor nos dice cuando nos habla de la unidad. Para nosotros tener unidad debemos ser amigos, pero algo que une esa amistad es el amor, debe ser el amor. Porque como nosotros nos amamos a nosotros mismos, debemos amar a nuestros hermanos. Y eso es lo que dice, todo eso nos está hablando el Salmo 133, lo que es la unidad y lo que es el cómo comportarnos dentro de la iglesia. Mire lo que dice vamos a ver aquí. Dice, cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros estamos siendo iglesia, mire lo que dice Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 nos dice cómo vamos a leer el 5 completo. Primera de Pedro 5. Mire cómo nosotros llegamos a ser iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya sabemos que venimos con temor y reverencia delante del Señor, ¿verdad? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quiénes va a devorar? A los que estén descarriados, ¿verdad? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, mire lo que dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una iglesia no se forma de la nada. Una iglesia o una congregación no es la intención del hombre, no es la intención del corazón del hombre. Tiene que salir de la intención del corazón de Dios. Y cuando sale de la intención del corazón de Dios, entonces aquí es donde viene a cumplirse este versículo. Dice, mas el Dios de toda gracia, porque es un regalo, ¿verdad? No es la intención que una persona pueda tener, sino es un regalo. Dice que nos llamó a su gloria eterna, no es solamente en este ámbito terrenal, sino a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido un poco de tiempo. Después dice, Él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que una iglesia no nace siendo iglesia. Tiene que haber un periodo de tiempo por el cual se sufre, hay una persecución, después de eso viene una perfección, viene lo que es afirmarse, fortalecerse y establecerse. Cuando se establece, entonces estamos hablando de que es columna y baluarte de la verdad. En Juan 10:10, Juan 10:10 dice, está hablando del Jesús, el buen pastor. Está hablando del Jesús, el buen pastor. Estamos viendo los temas relacionados con lo que es la iglesia, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe qué significa lo que viene a ser el ladrón? ¿Qué viene a ser el ladrón? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué es hurtar? ¿Qué es robar? Hurtar. ¿Cómo? Hay una diferencia entre robar y hurtar. El que roba es el que atraca y el que hurta es el que escondidas. Ajá. Es como una diferencia entre malandro y ratero. El ratero espera que la casa esté sola y hoy roba. El malandro atraca con la pistola y roba. Dice que en griego se utilizan las dos palabras, roba y hurta. Pero el hurtar es cuando usted por lo menos está descuidado y llegan y le quitan y lo despojan de sus cosas. Y usted no se da cuenta sino cuando va a buscarla. Ahora imagínense eso en el plano espiritual. Porque no estamos hablando de que se le pierda algo. Uno se le pierde el celular un ratico y cómo sufre, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, imagínese usted que vengan y le roben la paz, que es una de las cosas bonitas. Eso. ¿Y cómo le hurtan la paz a alguien? Sin usted darse cuenta. Usted sin darse cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, puede perder la paz. La carne que duerme a su lado. La carne. Estos son los planes esos son las funciones del enemigo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, para quitarle sin que usted se dé cuenta. Porque si usted se da cuenta, entonces usted va a poner resistencia. Y ahí es donde se convierte en un robo. Cuando usted pone resistencia y cuando usted está viendo lo que le están quitando. Por ejemplo, que usted sepa que pecar es malo, pero así lo hace. Sabiendo que lo que está haciendo es malo, lo hace y dice el libro de Santiago que coincide pecado. Es decir, tiene que afrontar unas consecuencias. Entonces ahí es donde usted está siendo robado, hurtado de esa paz que usted tenía, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Es una de las funciones del enemigo. Entonces, si usted sabiendo que está haciendo algo mal y aún así lo hace, tiene que afrontar las consecuencias. Eso es una labor de Satanás. Pero si usted sin darse cuenta le roban la paz, le roban la calma, le quitan algo, estamos hablando espiritualmente, sin usted darse cuenta, entonces ahí también usted va a padecer. El hombre padece, le roban la fe, la esperanza, ¿verdad? La fe, la esperanza, todo este tipo de cosas. Luego dice que el matar.
Dice que el matar es la palabra tuo, que significa ímpetu, respirar fuertemente, humear. Dice que es matar a alguien por cualquier propósito. Es matar a alguien por cualquier propósito. Eso es lo que es alevosía. ¿Y usted por qué lo mató? Porque quise. ¿Por qué lo mató? Porque me cayó mal. Eso es alevosía, o sea, no hay un motivo, no hay una razón. Lo hace porque lo hace. Comete la maldad porque la quiere cometer. Eso es la palabra alevosía, esa es la palabra matar. Pero una de las acepciones de esta palabra matar es que mata el propósito. ¿Cómo mata el propósito? Cuando le dice, usted no puede, usted no es capaz, usted no sirve, usted tiene este pecado oculto, usted, por ejemplo, no puede predicar delante de las personas, usted tiene miedo escénico. Va matando el propósito poco a poco. Esa es una de las labores del enemigo. Esa es una de las labores de matar. También dice que es hacer algo ineficaz. ¿Cuándo es algo ineficaz? Cuando usted intenta, pero no puede hacerlo porque usted, por más que lo intente, no logra el cometido. Y también habla de la palabra frustrarlo, impedirlo. Y esto ocurre cuando el enemigo está buscando matarlo. Ahora, no es matarlo físicamente, es matarlo espiritualmente. ¿Cómo lo mata? No puede. Lo frustra, lo engaña, lo cansa. Todas esas cosas es lo que hace el enemigo para matar el propósito que Dios ha determinado en una persona. ¿Y la palabra destruir qué significa? Acabar. ¿Qué otra cosa significa? Dañar. Mire lo que significa la palabra destruir. Es la palabra 622, que en griego es apolumi. Mire lo que dice. Perecer, destruir. Y mire esto que dice, lo que significa esta palabra. Dice que es reducir a pedazos, dividir, deshacer, aniquilar física, moralmente y espiritualmente a una persona. Pero lo más importante de esta palabra destruir, que no lo esperamos, es dividir. Es dividir. ¿Cuándo dice que de reducir a pedazos? Reducir a pedazos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el enemigo viene y se mete en la iglesia, dice la palabra, encubiertamente, e intenta dividir a la iglesia. Sabiendo que cada uno de nosotros somos iglesia, sabiendo que cada uno de nosotros formamos parte y somos partícipes del cuerpo de Cristo, Él viene a dividirnos, viene a destrozarnos en pedazos. Y el fin de esto es perecer, es destruir. Hay un dicho que dice, divide y vencerás. ¿Por qué divide y vencerás? Eso es en el término militar. Porque cuando hay una unidad, cuando hay un cuerpo, el enemigo viene y se encuentra con ese cuerpo, con esa unidad. Pero cuando el enemigo viene y los encuentra dispersos, y por eso es que la palabra dice dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿por qué están así dispersos? Porque están divididos. Y esto es una obra ¿de quién? Del enemigo. El fin último del enemigo, de la palabra destruir, es que haya un perecimiento, es decir, que haya una destrucción total. Pero para que haya una destrucción total, primero tiene que dividir la iglesia. Si el enemigo logra dividir la iglesia, puede acabar por decirlo así, con una congregación. Y eso es lo que hemos visto en muchos lugares y durante la historia de muchas iglesias. Eso lo hemos visto. ¿Por qué? Porque viene el enemigo, entra encubiertamente y empieza a dividir a uno, divide al otro, y cuando hay esa división,
no hay unanimidad, no hay hermandad, no hay armonía. Y cuando no hay esa unidad, ni esa armonía, ni esa hermandad, entonces es fácil porque la iglesia se destruye. El enemigo viene y lo destruye. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha sido desmembrado. ¿Cómo nosotros nos protegemos de este desmembramiento? Estando unidos a la cabeza que es Cristo y estando unidos al cuerpo. Cuando nosotros empezamos a sectorizarnos, y eso ahorita lo vemos, dice, unos dicen que yo soy de Pablo, el otro dice que yo soy de Apolos. Eso es una sectorización que empezó a ocurrir en la iglesia de los Corintios. Y esa división venía a destruir a la iglesia. Entonces, nosotros debemos entender de que esa obra de destrucción y de división es producto de una influencia demoníaca, porque es una de las labores que vino a hacer el ladrón. ¿Dónde está esa parábola del ladrón? En la parábola del redil. ¿De qué está hablando el Señor? De la iglesia, de los hermanos, de las ovejas. Entonces, cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cuando empezamos a escuchar otras voces, cuando empezamos a escuchar otras voces, dejamos de seguir al verdadero y empezamos a apartarnos, empezamos a sectorizarnos, empezamos a individualizarnos. Y cuando nos individualizamos, cuando nos apartamos o cuando nos sectorizamos, esto es una característica de que el enemigo está causando una división dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos. Y esto empieza en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, mis palabras, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Debemos escuchar es la voz del Señor. No podemos permitir de que haya un desmembramiento del cuerpo, porque en la iglesia del Señor no existe tal cosa. Existen muchas funciones, pero no existe un desmembramiento. El desmembramiento del cuerpo es división, y esa división trae destrucción. En el cuerpo del Señor hay muchas funciones, pero no desmembramiento. En 1 Corintios 1:9. En la palabra aquí dice, pero nosotros, amados, tenemos memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en cualquier tiempo habrán burladores que andarán según sus amados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sexuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre nuestra santísima fe, orando del Espíritu Santo. Amén. Porque esa es la voz extraña. Eso, los sensuales, eso que dice ahí, son los que causan divisiones. ¿Y dónde están? Dentro de la iglesia. Pero esos que están dentro de la iglesia no son partícipes del cuerpo de Cristo. Dice que entraron encubiertamente. Entran encubiertamente. ¿Ve? Es como un tumor dentro del cuerpo. Vienen a causar un daño. Y es un cuerpo extraño. Es un cuerpo extraño. Entonces, entran encubiertamente, quiere decir que no nos damos cuenta. Por eso es que es una de las labores de Satanás. Porque viene a hurtar, a robar y a destruir. Entonces, entran encubiertamente y causan división. ¿Cómo las causan? Véanlo ahí. Con la murmuración. Porque no tienen al Espíritu. Porque no tienen el Espíritu Santo, pero dicen con los sensuales. Los sensuales. Que andan según sus malvados deseos. Uh-huh.
Entonces, vuelvo y les repito, la iglesia no puede ser desmembrada. Tiene que haber muchas funciones, sí, pero no puede haber un desmembramiento, porque cuando hay un desmembramiento hay una división. Hay una división, y cuando hay una división, el último fin es destrucción. Entonces, por lo menos, si uno se arranca un dedo del cuerpo, ¿qué hace ese dedo? Se va secando, se va secando, se va secando, se muere y ahí quedó. ¿Ve? Ya no sirve, ya no sirve. ¿Cuándo sirve? Mientras que esté unido al cuerpo. Después de que se desmiembra del cuerpo, ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque solo se seca. Y esa parábola nosotros también la vimos cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Y por qué esa parábola nos enseña tanto? Porque dice que Él es la vid verdadera. Y en otra palabra dice: las ramas no alimentan la raíz, sino es la raíz que alimentan a las ramas. Yo en mi ignorancia, yo pensaba que entre más florecitas tenía la matica, más nutrientes agarraba la raíz. Y es todo lo contrario. El nutriente, exactamente, el nutriente está es en la tierra, no en las flores. Claro, yo lo decía porque por el sistema de polinización, pero la palabra dice que la raíz no sustentan las ramas no sustentan la raíz, sino es la raíz la que sustenta las ramas. Ahora, Cristo es la raíz, nosotros somos los pámpanos. Si nosotros no estamos sujetos a la raíz, no recibimos nutrientes. Si no recibimos nutrientes de la raíz, no tenemos nada. ¿Cuáles son los nutrientes que nosotros recibimos de la raíz? La vida de Cristo. Cuando nosotros tenemos la vida de Cristo, ¿qué empezamos a manifestar? La vida y los frutos los frutos del Espíritu Santo. Mire, Joan sí prestó atención. Porque muchas veces nosotros decimos, yo produzco el fruto del Espíritu. Yo lo produzco. Y nosotros no somos los que producimos el fruto. El fruto lo produce el Espíritu Santo y nosotros, dice la palabra, que nosotros lo cargamos. Es decir, nosotros lo manifestamos. Pero no somos nosotros los que lo producimos. Y muchas veces nosotros decimos al revés. El Espíritu Santo es quien produce los frutos y nosotros somos el que lo cargamos y el que los damos de comer. Nosotros somos el que lo cargamos, y dice la palabra que nosotros cargamos el fruto. ¿Por qué lo cargamos? No lo producimos, lo cargamos. ¿Y qué hacemos? Lo damos de comer. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo. Ajá, es el fruto. Exacto, es el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta a través de nuestras vidas cuando estamos unidos a la raíz. Por eso nosotros no somos raíz, somos pámpanos. La raíz es Cristo. Y la vid verdadera es Cristo. Entonces, como iglesia debemos entender que desarraigados de Cristo no somos nada. No somos nada. Y para nosotros estar también arraigados con Cristo, debemos, porque la vid no solamente tiene un pámpano, ¿verdad? ¿Qué tiene? Tiene muchos pámpanos y esos muchos pámpanos coexisten, que es lo que estamos hablando de la palabra eclesía. Y cada uno participa y muestra y carga un fruto. Y ese fruto es el que da a comer. Ese fruto es el que le sirve a usted, le sirve a usted, le sirve a usted. Y el fruto que usted tiene me sirve a mí. ¿Ve? Que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Todas esas cosas es lo que nos ayuda a nosotros a ser edificados en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Entonces, en 1 Corintios 1:9,
Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? De que fue Dios quien nos llamó para una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eso también lo dice en Juan 6:60 y pico. ¿Qué dice? Nosotros no venimos a Él, sino Él viene a nosotros, ¿verdad? Él nos llama. El Hijo nos recibe y nos revela al Padre. Para nosotros tener una comunión con Dios, tenemos que estar con Cristo. Tenemos que tener una comunión con Cristo. Pero la pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con Cristo? Porque si usted está de acuerdo con Cristo, entonces usted viene a ser parte del cuerpo y viene a ser parte de esa iglesia, de la iglesia que Él viene a buscar. Pero la pregunta es, ¿estamos de acuerdo con el Señor? ¿Estamos de acuerdo con la palabra? Porque decimos que sí, que amén. Pero la estamos obedeciendo, la estamos creyendo. Ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Entonces dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la común unión con Jesucristo, con su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor. Después dice, aquí dice la palabra fuiste llamados, la palabra que significa, que dice aquí llamados, en la versión Reina Valera, significa lo siguiente. Significa la palabra kaleo, que es una invitación, es convidar a alguien. Y dice, es alguien que ha recibido la invitación, pero la pregunta es, ¿va a asistir o no va a asistir? Y por eso es que dice la palabra, fiel es Dios, ¿quién nos llamó? Fiel es Dios quien nos llamó. Por ejemplo, yo hoy en mi casa tengo una parrillada. ¿Quién va a ir? Nadie los está invitando, hermano. Dijo Gabriel. Como dice Gabriel, yo solamente les estoy diciendo más nada. Yo no estoy invitando a nadie. ¿Ve? Yo no estoy invitando a nadie. Sí, me parece. Bueno, sí. Bueno, hermano, aquí el Señor dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Nosotros hemos recibido una invitación del Señor. ¿Para qué? Para tener una comunión con Él. Somos llamados, somos invitados. Esa palabra que dice ahí kaleo significa alguien que ha recibido la invitación. Es decir, nosotros hemos sido llamados y hemos recibido la invitación de Dios para venir a tener una comunión con Dios. La pregunta es si nosotros vamos a ir o no vamos a ir. ¿Ve? Y por eso también tenemos la parábola de las bodas. ¿Se acuerdan? Que les dicen que prepararon las bodas, invitaron a las personas y los invitados que dijeron, no puedo, estoy ocupado. ¿Y qué dijeron? Inviten a los que están por fuera. A los que no son llamados. Gracias. Entonces, nosotros
hemos sido llamados ciertamente por el Señor para una comunión. Y cuando dice comunión, es una común unión. Es una común unión. Mire lo que dice. Dice, en el versículo 10, el apóstol Pablo, aquí empieza el apóstol Pablo a hacerle un llamado a la iglesia de Corintios. Mire lo que dice. ¿Y por qué quise hacer esto? Porque en Hechos 15 es el apóstol Pablo el que tuvo la revelación de ir al tercer cielo, que también entró en un acuerdo. ¿Con quién? Con los ancianos, con el concilio de la iglesia, ¿verdad? Pero este apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, le está haciendo una pregunta. ¿Está Cristo dividido? ¿Quién fue el que los llamó? ¿Quién fue el que los invitó? ¿Quién fue el que los convidó a tener una comunión? ¿Con quién se tiene la comunión? Es con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y dice aquí que está Cristo dividido. Dice, os ruego pues, hermanos, y habla de la palabra hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y aquí se empieza a mostrar lo que es el acuerdo, lo que es la unidad. Aquí empezamos a ver las características de cómo nosotros dentro de la iglesia podemos llegar a tener acuerdos y debemos aprender a conducirnos. Dice, habléis todos una misma cosa. ¿Cómo llegamos a hablar todos una misma cosa? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y habla de dos cosas, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, de los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Imagínense, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor nos está haciendo una invitación y un llamado es a tener una comunión con Él. Pero no podemos permitir el desmembramiento dentro de las iglesias porque eso no es de Dios. Aquí vemos las características de cómo debemos estar unidos. Fíjese, dice, que habléis todos una misma cosa, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo nosotros llegamos a hablar una misma cosa? Dice que es esa que todos hablemos una misma cosa significa koinomia, que significa que tenemos que tener tenemos que, sí. Koinomia, ya voy. Ya lo vamos a buscar aquí. Dice que mire lo que dice. Cuando dice que nosotros debemos hablar una misma cosa es porque estamos, dice, ya va. Ya que me perdió aquí un momentico, ya va.
Ya que me perdió. Mire, aquí está, ya lo conseguí. Dice, cuando nos habla de estar perfectamente unidos, es la palabra catartizo, que se componen de dos palabras, cata y atrios, artizos, que significa acerca, perfecto. Y las dos palabras hacen algo que se llama ajustar, hacer apto, unir y completar totalmente. ¿Qué significa esto? Cuando la palabra del Señor dice que debemos estar perfectamente unidos y que debemos hablar todos una misma cosa, no es que todos vamos a decir lo mismo. Significa que cada uno de nosotros vamos a aportar algo, pero con un fin en específico. ¿Sí me entienden? O sea, cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas, como lo hemos escuchado. Pero cada uno de nosotros que tiene una parte de ese rompecabezas forman el rompecabezas completa, el mapa completo, por decirlo de alguna manera. Entonces muchas veces creemos que cuando dicen que todos hablen todos una misma cosa, es que todos estemos diciendo lo mismo. Y no significa que todos digamos lo mismo, sino que cada quien aporte, pero con un fin determinado o con un fin en específico. Y es un complemento, exactamente. Es un complemento porque se componen de dos palabras. Es algo que es perfecto y es algo que se acerca. Entonces dice, es completar algo totalmente. Y siempre hemos escuchado, por lo menos del hermano Rafael Pinzón, que dice que nadie tiene el mapa completo. Cada uno de nosotros tiene una pieza, una ficha. Y eso es lo que significa esta palabra catartizo en griego, que cada uno de nosotros tenemos una parte y que unidas hacemos una sola palabra, por decirlo de alguna manera. Dice, que habléis todos una misma cosa. Amén. Ahora, mire lo que dice después. Que no haya entre vosotros divisiones, ahorita vamos a ver la palabra división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y hay dos cosas, mente y parecer. La palabra mente significa nous, es la palabra nous en el griego. Significa el intelecto, el entendimiento, el pensamiento, la comprensión y la facultad del razonamiento que usted tenga. Esa es la palabra nous, que estemos perfectamente unidos en la mente, es decir, en el mismo pensamiento. No es que estemos diciendo lo mismo, sino que todos tengamos el mismo pensamiento, ¿verdad? Que tengamos la misma facultad del razonamiento, el mismo entendimiento en algo, en una tarea en específica. Vamos a ir a hacer una actividad. Ah, bueno, ¿y qué vamos a ir a hacer? Entonces sale uno y dice, bueno, vamos a orar en un lado. El otro dice, bueno, vamos a llevar una corneta. Bueno, vamos a hacer un clamor por los niños. Bueno, vamos a hacer un clamor por la iglesia. Bueno, vamos a hacer un clamor por Venezuela. Estamos hablando cosas diferentes, pero todos estamos hablando de una misma cosa, de una unidad, porque es el mismo fin. Todos tenemos el mismo nous, que es el mismo entendimiento de lo que vamos a realizar en esa actividad. Por eso es que es importante que entendamos que el acuerdo es ese complemento. Cuando no hay ese complemento no puede haber acuerdo. Porque entonces vamos a ir y ¿qué vamos a ir a hacer? No sabemos. Necesitamos, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que Cristo no está dividido, que debemos hablar todos una misma cosa y que debemos estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo nous y también en un mismo parecer. El parecer es la palabra godne y significa opinión, resolución o consejo, decisión o juicio. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí.
Y por eso es que dice, debemos estar todos perfectamente unidos en la mente y en un mismo parecer, en el mismo entendimiento y en la misma decisión, es lo que quiere decir. Y por eso es que el apóstol Pablo también nos dice más adelante en la misma carta de Corintios que nuestras armas no son carnales sino espirituales para la destrucción ¿de qué? De ángeles, de principados, de fortalezas. ¿Qué más? De fortalezas y ¿se les olvidó? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las piedras. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo nous, todo pensamiento, todo nous, a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Cuando nosotros entendemos que nos debemos como iglesia hablar una misma cosa y debemos estar unidos como pensamiento, como mente y como parecer, vamos aquí a buscar las armas espirituales y vemos que el Espíritu Santo nos ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de esas cosas en las cuales no nos hemos podido ajustar. ¿Por qué? Porque son argumentos, porque son fortalezas. ¿Y de dónde provienen esas fortalezas? De los pensamientos, de las malas enseñanzas, de lo que hemos recibido por religión, por mala doctrina, lo que hemos recibido por tradición, por costumbres. Nosotros decimos que eso es religión, pero ¿por cómo está compuesta la palabra religión? Bueno, por costumbres, porque hacemos las cosas sin pensar, hacemos las cosas sin meditar, sin entendimiento, pero las estamos haciendo. Pero estamos errando al blanco, no estamos acertando al objetivo. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que debemos estar todos unidos en un mismo parecer, en el mismo nous, en la misma mente, y ese nous, en ese nous, en esa mente, es donde está el campo de batalla de todos nosotros. Y por eso es que el Señor nos dejó esas armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de esas cosas que se levantan, imagínense, contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, trae división en la iglesia. Cuando esto ocurre, prevalece el enemigo en medio de nosotros. Y si nosotros queremos avanzar, queremos crecer y queremos lograr las metas que el Señor ha destinado en nuestras vidas, que son los propósitos del Dios eterno, debemos madurar en estas áreas y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios, todo pensamiento. Es decir, vamos a tomar una decisión, sí, pero ya va, al Espíritu Santo le pareció bien y a nosotros también. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, porque Él es el que dirige. Pero para llegar a ese punto, tenemos que transitar por todo esto. Después dice, está Cristo dividido. Esa palabra división significa la palabra cisma. Y lo que significa esa palabra es división o brecha. ¿Es una división o es una brecha? Dice que también es cuando la persona se abre, es decir, se aparta, cuando la persona deja de compartir, deja de participar. Y también habla de lo que es la palabra rasgadura. Es cuando se rasga, es cuando se desmiembra, se desliga exactamente. Ahí hay una división. Cuando la persona se desliga, se desgarra, hay una división. Hay un ejemplo de esto en Mateo 9:16. Mateo 9:16.
Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no esté dispuesta a ser renovada en su entendimiento, en su nous, entonces en algún momento va a ser desmembrado, va a ser desligado, va a ser dividido. ¿Por qué? Porque la persona no tiene esa humildad para ser transformados en su mente. ¿Por qué? Porque es un odre viejo, como lo dice aquí. Esta es la palabra del odre y también del vestido viejo, ¿verdad? Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y aquí está hablando desde la renovación que es en el Espíritu Santo. Es la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros no somos capaces de renovar nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, entonces pasamos a ser un odre viejo o un vestido viejo que cuando se le pone un remiendo nuevo, se daña todo el vestido. Eso es una causa, eso es un ejemplo de la división que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. A la iglesia de los Corintios. ¿Qué le estaba queriendo decir? Que no pongan en eminencia a una persona que no está en la capacidad, que no se adapta y que no está en la capacidad de poder ser renovada por el Espíritu Santo. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. ¿Sí ven? Dice, que no haya entre vosotros divisiones. Por eso es que la iglesia tiene tanta responsabilidad. Por eso es que la iglesia tiene que evaluar y como dicen, tienen que probar para ver quién está apto y quién no está apto. Quién no está apto, pero sí está dispuesto a cambiar y a ser renovado por el Espíritu Santo. Pero la persona que está apta, pero no está dispuesta a ser renovada por el Espíritu Santo, es un odre viejo. ¿Y qué va a hacer? Va a dañar el vino, va a dañar la revelación, Por eso es que el apóstol Pablo le habla a la iglesia y es tan enfático cuando le habla a la iglesia, porque el apóstol Pablo procuraba un crecimiento a la iglesia, pero él no ponía pañitos de agua fría. Él hablaba fuertemente a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia renovara y se ajustara. Otro ejemplo de la división se habla en Juan 7:43. Vamos a ver. Juan 7:43. En sí, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que debemos tener cuidados dentro del cuerpo de Cristo, que esas personas que no están dispuestas a ser renovadas por el Espíritu Santo no vayan a causar un daño en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es un odre viejo, porque es un vestido viejo y puede dañar las otras partes. En Juan 7:43 dice, y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y ahorita vamos a entrar a ver que no toda división o no toda disensión es ni es buena, o sea, hay una que es buena y una que es mala. Una que es buena y una que es mala. Ahorita vamos a ver. Dice aquí en el Corintios 1:11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cómo es esa contienda? Esa contienda es una pelea, es una lucha, es un pleito. Es cuando no estamos unidos como piezas, no estamos ensamblados, no llegamos a formar
una sola pieza, como ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? Y nos dice que, ya les voy a decir, hay una palabra, esa palabra está, ya va. Hay una palabra que nos dice, pero no está aquí, ya va. Ya un momentico, hermanos. Hay una palabra que no me acuerdo dónde es que está, pero bueno, no la anoté bien, pero se las voy a leer. Dice que cuando nosotros venimos a estar perfectamente unidos con el Señor, vamos a hacer actos, vamos a ser idóneos, vamos a ser capaces y suficientemente calificados para poder ser partícipes de ese cuerpo, Eso está, ya ahorita los busco bien. Y también recuerden la palabra que está en Números 11:25, cuando el Señor le dijo, cuando apareció Jetro en la vida de Moisés y le dice, te vas a cansar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Voy a tomar del espíritu que está en Moisés y lo daré a los 70 ancianos para que te ayuden a juzgar, ¿verdad? Hoy en día sabemos que ese es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros y que nos ayuda a tener esa unanimidad, esa unidad para llegar a hacer actos. Vamos a ver aquí. En 1 Corintios 3:1. Vamos a seguir viendo aquí, mire. Colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ya la conseguí. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué es lo que produce las divisiones entre nosotros? La carnalidad. La carnalidad. Y esa carnalidad es lo que no nos permite estar en un mismo parecer y en un mismo entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos atacar? Esa carnalidad que hay en nuestras vidas. Porque aquí dice, os di a beber vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Y mira lo que significa esa palabra, no sois capaces todavía. Esa palabra, que no sois capaces todavía, es una persona que no ha llegado a tener esa competencia o a ser esa persona idónea para poder participar en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es una persona carnal. Y aquí el apóstol Pablo dice, os di a beber vianda, os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces. Es decir, no está apto. La persona no está apta. ¿Para qué? Para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces nosotros pasamos por alto esto y, como dijo en una predicación el apóstol Terry, invitamos a la vaca, invitamos al perro, invitamos al gato, invitamos a todos para que sean y formen parte de la iglesia. Y resulta de que estas personas no están llegando a ser aptas. ¿Por qué? Porque nos lo dice en el capítulo 1, porque no están unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y esa carga quién la tiene? La iglesia. La iglesia. ¿Ve? Por eso es que también hay tantos líderes, como quien dice, descarriados. ¿Por qué? Porque ni culpa de ellos son. No están siendo aptos, pero entonces se le otorga una competencia que no tienen. Y ahí viene el enemigo y los termina de desbaratar. Dice, para nosotros llegar a ser capaces, dice que vamos a ser idóneos
competentes, vamos a ser capaces, vamos a tener la suficiencia y vamos a estar calificados para lo que tengamos que hacer dentro de la iglesia. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando quitemos de nosotros las contiendas y las disensiones y que provienen de la carnalidad de nosotros. Y esas palabras contiendas y disensiones significa la palabra disensiones, ya le voy a decir. La palabra disensiones es cuando hay una herejía, cuando surgen diversidad de opiniones. Y cuando surgen una diversidad de opiniones, ahí es como una herejía. Eso es lo que es una disensión. Eso es lo que hay, una disensión. Y aquí dice el apóstol Pablo que porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Y esa palabra celos es envidia. Ay, mira, este sí y este no. Tú sí puedes y yo no puedo. Es un sentimiento a favor o en contra de alguna persona. Eso es lo que es la palabra celos. Eso es lo que es la palabra celos. En 1 Corintios 11, 17, para ir terminando, para que ya tienen hambre. 11, 17. 1 Corintios 11, 17. Usted decía que la palabra disensión significa Herejía. oposición o falta de acuerdo entre varias personas. Ajá. Oposición o falta de acuerdo. Surge cuando hay diversidad de opiniones y eso trae una división. Pero se utiliza la palabra herejía porque, léalo para explicar el punto. Léalo. Dice oposición o falta de acuerdo entre varias personas. Mire lo que dice, oposición y falta de acuerdo en varias personas. Respecto a un tema, opinión. Respecto a un tema o una opinión. Parecer o propósito. A parecer o propósito. Un desacuerdo en las ideas. Es un desacuerdo en las ideas. ¿Por qué se utiliza la palabra herejía? Porque la palabra herejía le da a usted la posibilidad de elegir. Y ahí lo que dice es que hay personas que tienen diversos pensamientos, diversas opiniones, y cada quien se va por esa opinión. Y eso crea un sectarismo, eso crea una división. Por eso es que se habla de disensiones. Y por eso es que estamos hablando de que nosotros debemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero cuando esto ocurre, cuando hay una disensión, no hay una misma mente ni un mismo parecer, porque cada quien se va, opina diferente, hace lo que le da la gana, como dice la pastora Roxana. Pero eso es muy importante, lo que está diciendo ella, porque una cosa es tener una opinión diferente, pero obedecer. A tener una opinión diferente y hacer lo que esa persona cree, piensa o siente. Es totalmente diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos en la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos en la iglesia. Que así, que cada uno de nosotros se va por su propia opinión. A mí no me importa lo que usted diga, a mí no me importa lo que la cabeza piense, a mí no me importa. Y por eso se causa una división, una disensión. Y el apóstol Pablo en la primera carta abre a los corintios y le dice que estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero no puede estar una persona unida en una misma mente y en un mismo parecer cuando cada quien se va por su propia opinión. Todo dice que es Dios el que le está mandando. Y cada quien cree que es Dios. Y por eso es, y lo que dice el apóstol, cada quien piensa que es Dios que le está hablando.
Y por eso es que llegamos al punto. ¿Por qué el apóstol Pablo, si tenía tanta revelación, fue al concilio para llegar a un acuerdo? ¿Por qué? Porque entre el cuerpo hay una bendición, que vía Jehová bendición y vida eterna. Si el apóstol Pablo hubiese hecho lo que él quería, lo que él opinaba, que él estaba en lo cierto, pero por su cuenta no iba a lograr nada. ¿Por qué? Porque él sabía que él necesitaba el cuerpo. Necesitaba esa unidad. Pero nosotros muchas veces estamos en lo correcto, estamos en lo cierto, pero por no estar unidos al cuerpo, estamos igualitamente desarraigados. Así estemos en lo correcto. ¿Por qué? Porque es una disensión. Esa diversidad de opiniones o pensamientos es lo que nos puede llevar a la herejía. Es lo que nos lleva a la herejía, porque ¿qué es lo que pasa con eso? Que usted elige. Es una escogencia suya. Es el sentir suyo, pero es lo que usted obedece, es lo que, yo voy a hacer esto porque es lo que yo creo que es lo más conveniente, es lo que yo creo que es lo que hace falta, es por cubrir una necesidad. Y para reforzarlo dice que es Dios el que le está dando. Por eso es herejía. Por eso es herejía. Porque, hermanos, no se toma en cuenta la cabeza visible de la iglesia, no se toma en cuenta, sino cada quien cree que está conectado y que Dios habla en una iglesia, habla individualmente, pero eso no es así. Y volvemos al principio, apóstol, en el nombre del Señor hacemos lo que nos parece. Entonces, cuando el pueblo de Israel desobedecía a Moisés, desobedecía a Dios. Incluso cuando Moisés tomó a la mujer cosita que no era legal. Entonces Dios lo vio como un altercado contra el mismo Dios. Porque la Biblia dice, al que la autoridad resiste, a Dios resiste. Entonces aquí la gente dice, bueno, pero es que Dios me está diciendo a mí y yo me guío por Dios. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la iglesia? O sea, usted es un sector individual y usted tiene una visión individual. En ese momento ya deja de pertenecer al cuerpo y ya tiene una visión, un contrabando, una visión propia. No tiene sujeción, sino tiene división. Mire, hermano, eso pasa en todas las esferas. Por eso le digo, el apóstol Pablo, que subió al tercer cielo, que tenía la revelación más tremenda, eso pasa en cualquier esfera. Todos debemos estar interdependientes al cuerpo. Todos, sin importar. Porque si no, el apóstol Pablo hubiese dicho, aquí mando yo, y listo. Y yo soy el que tengo la razón. ¿Y sabe quién terminó hablando más? Y la tenía, pero ¿sabe quién fue el que le puso el acento a la I? El apóstol Pedro. Dijo, yo fui a la casa de Cornelio. El Señor me envió a la casa de Cornelio. Entonces se dan cuenta cuando hay una unanimidad. Cuando hay una unanimidad, hay un mismo parecer, hay un mismo nous, un mismo pensamiento. Y cuando eso ocurre, entonces ahí hay una unanimidad, hay una unidad, y por eso es que al Espíritu Santo le pareció bien, porque antes de ese problema, de ese conflicto, le había aparecido Dios en visión a Pedro, al apóstol Pedro, ¿verdad? Y ya el apóstol Pablo tenía también la revelación de lo que iba a pasar con los gentiles. Pero llegó a ese punto y a ese momento, como leímos en la palabra, estaban en armonía, es decir, no estaban perfectamente unidos, sino que estaban en acción, juntándose, ¿cómo se dice? Ajustándose cada uno para llegar a ser uno. Ajustándose. La verdad que no les costaba, sí les costaba. Claro, porque en Hechos dice, como Pablo y Bernabé no tuvieran una pequeña contienda peleaban. No pequeña. Me imagino cómo sería. Lo que debemos tener es, como dice la palabra, permanecer.
en el cuerpo, permanecer permanecer para poder llegar a ser unos. Todo eso es parte de la palabra armonía. Por eso es que el Señor siempre dice, escudriñen las Escrituras, porque una sola palabra nosotros la vemos simple, pero cuando nosotros vemos el trasfondo, vemos por qué se dijo esa palabra, por qué. O lo saca de contexto. Nos pone o nos saca de contexto, exactamente. Por lo menos aquí, mire, en 1 Corintios 11, 17, habla de lo que son los abusos de la cena del Señor. Y mire lo que dice, el 11, 17, pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El comportamiento de la iglesia. Ya hemos hablado de lo que es el comportamiento de la iglesia, ¿veis? No se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Por eso no los alabo. Se están congregando. Sí. Se están uniendo. Sí. Pero lo están haciendo mal. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y sigue hablando el apóstol Pablo a una sola iglesia de lo que es la división, porque entre nosotros tiene que acabarse esa división. Y es algo que va a persistir, porque si pasó en la iglesia primitiva, si pasó en la iglesia de los Corintios, puede pasar. ¿En quién? En nuestros hermanos, en cada uno de nosotros. Por eso es que el cuidado es para cada uno de nosotros. El examinarnos es cada uno de nosotros, no es juzgar al hermano, es examinarnos cada uno de nosotros. Dice, el 19 dice, porque es preciso, y mira lo que dice el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, ¿toda división es buena? ¿Toda división es mala? Hay una división que también es buena. ¿Por qué? Está sacando lo que no es. ¿Cuáles son actos y cuáles son? Una persona de aquí dijo, yo no es que me voy, Dios me está sacando. Y me costó a mí para poder discernir, ese Dios me está sacando, porque si usted lo ve, Dios me está sacando porque me necesita en otro lado, usted dice, pero los frutos son contrarios. Pero si Dios lo está sacando, como estamos hablando aquí, es diferente. Entonces Dios me está sacando, como que usted tenga un poco de pollitos criando, hay unos que no crecen y entonces lo saca, porque eso están comiendo pero no crecen. Es otra manera de sacar. ¿Sí? No siempre Dios saca para beneficio. Dios saca porque la persona no se ensambló, está dividida. Y está dentro de la iglesia, pero está dividida, tiene un pensamiento. Y entonces Dios lo saca. Entonces es verdad que Dios lo sacó, pero ¿por qué lo sacó? Bueno, y lo que dice la hermana Wilmer también, porque no va a la obediencia. Puede Por eso. entender, pero no se puede. Entonces hay que tener cuidado cuando la gente dice, fue que Dios me sacó. Pues sí, en eso estamos ciertos. Pero ¿por qué lo sacó? A usted le dan un trabajo y lo sacan por incompetente, porque no sirve. Me sacaron del trabajo, pero ¿por qué lo sacaron? Ahora, ¿qué pasa? Que esa persona que sale, que Dios la saca, es porque, por lo que veníamos hablando, es un odre viejo, es un vestido viejo que no se puede ajustar a la nueva revelación, es decir, a la transformación del espíritu. Por eso es que vamos por pasos. O sea, una cosa nos lleva a la otra. ¿Sí me entiende? Pues no, pues sí. Pues el odre viejo, que es el que no está dispuesto a cambiar, el que no está dispuesto a ser renovado por el Espíritu Santo, el que no está dispuesto a estar sujeto, por decirlo de alguna manera, el que no está dispuesto a tener el mismo entendimiento, el mismo pensamiento y el mismo parecer, ese es el odre viejo, ese es el que el Señor saca.
¿Por qué? Porque no hay un crecimiento en la iglesia, trae una oposición al crecimiento y el Señor lo desgarra, lo desarraiga. ¿Por qué? ¿Y eso cómo ocurre? Y llegamos aquí a esta palabra. Primera de Corintios 11:19. Léanla. Mire, Primera de Corintios 11:19. Vamos en orden. Dice, porque es preciso. ¿Qué significa ser preciso? Es ser algo, es algo que es preciso, que no tiene error. Que no tiene error. Y esa palabra preciso, mire lo que significa. Significa, es la 1163. Significa prueba. Y esa prueba viene para saber quién es y quiénes no. Y también esa prueba viene para manifestar lo que hay en el corazón. Esos son los dos motivos de cuál esa palabra precisa está escrita ahí. Viene una prueba para saber quiénes son y quiénes no son. Y qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Es preciso, es conveniente, es necesario. Significa esa palabra. Es necesario porque se requiere para alcanzar un fin. Entonces, esa palabra que el apóstol Pablo dice, están en la cena del Señor, ustedes están reunidos, hay un problema porque se emborrachan, porque comen de más, pero es preciso, es bueno, es conveniente que esto ocurra para saber quién es quién, para saber qué hay en el corazón de cada uno de ustedes, para ser probados, para saber quién es apto y quién no es apto. ¿Ve? Es necesario que eso ocurra. En Juan, mire lo que dice en Juan 3:7, esa misma palabra la utiliza Juan 3:7. ¿Y sabe qué dice? Dice, Juan 3:7. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y hay otra palabra que dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es una necesidad, es una necesidad. Y para eso hay que nacer de nuevo. Para eso hay que nacer de nuevo. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que es necesario que esto ocurra. Es necesario que esto ocurra. Dice que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados. Esas disensiones, que es lo que veníamos hablando ahorita, es cuando hay diversidad de opiniones y cada quien elige seguir lo que piensa, lo que siente, lo que cree, lo que yo considero, lo que yo pienso, lo que yo sé. Ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde estamos siendo carnales. Y ahí es donde vamos a ser probados. Y muchas veces nosotros creemos que la prueba son dificultades, que son enfermedades, que son pobrezas, que son tragedias. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos siendo probados en las cosas más sencillas. O sea, hay diversidad de opiniones, pero no van para el mismo fin. No van para el mismo fin, claro. Hay diversidad de opiniones, pero no tienen el mismo norte, no cumplen el mismo propósito, no están alineados a la voluntad de Dios, sino que están alineados a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento y a lo que yo digo. Entonces el apóstol Pablo dice, es preciso de que haya disensiones, porque cuando hay disensiones y usted escoge la equivocada o la errada, entonces cae en herejía. Cae en herejía. ¿Por qué? Porque usted está creyendo en algo que no es. ¿Y cómo nosotros evitamos esto? Nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Cristo Jesús, en Dios, para derribar fortalezas y argumentos que se levantan en contra del nous, del conocimiento de Dios. Entonces necesitamos tener la mente de Cristo y dejar de tener
nuestra mente carnal y nuestra sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero el apóstol Pablo aquí dice que todo esto es necesario, porque esto va a crear partidos, va a crear sectarismos. Entonces cada quien, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿y acaso Cristo está dividido? Le dijo. ¿Acaso Pablo murió, fue crucificado? Esa es la confusión tan grave que tiene la Iglesia Católica. Es la Virgen María corredentora. Entonces, en esa confusión, ¿cómo en la confusión de nosotros como iglesia, vamos a decirlo así, evangélica, yo tengo la razón, los adventistas, yo tengo la razón, los pentecostales, nosotros tenemos la razón, los luteranos, los presbiterianos, tenemos que enfocarnos, es que somos de ser partes del cuerpo de Cristo y de ser partícipes de ese cuerpo, de tener esa plenitud en Cristo, porque ahí vamos a tener plenitud en Cristo. No somos congregantes, tenemos que pasar de ser congregantes a ser participantes de la iglesia, porque Cristo no viene por un nombre de una iglesia, viene por su iglesia. Y para nosotros llegar a ser iglesia necesitamos llegar a ser partícipes y miembros de esa iglesia. Debemos ser conscientes de la naturaleza divina. Conscientes. O sea, tener en nuestra mente esa conciencia de que somos naturaleza divina. Cada uno de nosotros. Amén. Dice, mire, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Esa palabra aprobados es una persona que ha pasado la prueba, que ha sido analizado a fondo y que ha pasado la prueba. Por eso le digo, nosotros muchas veces creemos que somos probados en la dificultad, en la adversidad, pero muchas veces estamos siendo probados y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque Él nos examina a fondo, el que escudriña los corazones, Entonces, dice que, ¿cómo llegamos a ser aprobados? Aquí, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y acuérdense que leímos la palabra que decía, porque por un tiempo sufrirán, después serán afirmados, perfeccionados, afirmados y establecidos. ¿Cuándo vamos a ser establecidos? Cuando seamos probados. Y cuando seamos probados y hayamos pasado la prueba. Porque no es ser probado nada más, es haber pasado la prueba. Eso significa dokimos. Significa pasar la prueba después de un análisis a fondo. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman al Señor. Esta palabra de aprobados se utilizó en Génesis 23:16. Mire de dónde proviene esta palabra. Dice, mire lo que dice, 23:16. Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley entre los mercaderes. ¿Qué hicieron ahí? Esta palabra aprobar, es una prueba que se utilizaba para los metales, para ver la pureza del metal. ¿Y cómo aprueba el oro? ¿Cómo aprueban los metales? Con fuego. Entonces siempre hemos escuchado, lo más seguro que tenemos es la prueba.
Aquí en la cena del Señor, el apóstol Pablo observó y probó a los hermanos de Corintios. Por eso le digo, muchas veces nosotros venimos a una reunioncita, venimos a una iglesita y no sabemos a qué nos estamos acercando. No sabemos y no tenemos el temor reverente de que nos estamos acercando a la gloria de Dios, a la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente, más nada y nada menos, no más. Y aquí dice que el apóstol Pablo dice para ser manifiesto entre nosotros los que son aprobados, los que son probados, procesados por el fuego y pasan la prueba. Esa es la palabra doquimeo. Doquimeo, ¿es? Doquimos, ajá. Después dice, mire lo que dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que no tendréis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis, y aquí viene otra vez, ¿ve? O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No los alabo. Y después dice, el que toma la cena indignamente, ¿verdad? En el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En el 31 dice, si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, dicen que cada quien tenía hambre y otros se embriagaban. Cuando esto ocurre, vamos a decirlo en un lenguaje, cuando la persona viene y llena sus vientres, ¿qué está haciendo? Se está nutriendo a sí misma, pero no está dando, no está repartiendo. Y cuando se embriaga, dice, eso está en Apocalipsis 17:6, dice que es la corrupción espiritual que se liga con la idolatría. Eso es como un simbolismo que está ahí en la cena del Señor. ¿Sí? Bueno, vamos por la mitad. ¿Seguimos o nos vamos? Ajá. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo es el avestruz? Mire, hagamos mientras. Mire, esta última y no más. Esta última. Lucas 11. Esta última y bueno, nos vamos. Dice, Lucas 11 a partir del 14 dice, estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo le habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otro, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís, por Belcebú echo yo fuera demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces.
Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí el Señor está hablando de lo que es el principio del acuerdo. ¿Y por qué el principio del acuerdo? Porque lo contrario al acuerdo, ¿qué es? El desacuerdo. Cuando no hay un acuerdo, entonces hay una división. Y cuando hay una división, pues ya entendimos que hay una disensión, hay diversidad de opiniones, no hay un propósito, no hay un fin establecido, no hay una meta fija, sino que cada quien piensa y se va por lo que la persona piensa. Aquí el Señor utiliza la palabra pensamientos. Y dice en el versículo, en el 17, dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos. ¿Qué era lo que ellos pensaban? ¿Qué era lo que ellos pensaban? Ellos estaban pensando lo que ellos podían percibir, lo que ellos habían sido enseñados. Y esto era lo que ellos estaban eligiendo y estaban tomando en cuenta. Y por eso el Señor les dijo que un reino dividido contra sí mismo era asolado. Y esa palabra dividir era partido completamente. Era partido completamente. La palabra asolar es la palabra desierto. Y la palabra desierto quiere decir desolado y asolado también. La palabra desolado significa alguien que está muy triste, muy afligido y sin consuelo. Y eso es parte de lo que produce una división. Un afligimiento, una tristeza y alguien que no puede hallar un consuelo. Esa es la palabra desolar. Y la palabra asolado es una persona que está arruinada, que está destruida y que está demolida. Eso es lo que causa la división. Eso es lo que causa la división. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Cuándo se utilizó también esta palabra? Si por el dedo de Dios. ¿Cuándo? Cuando estaba en el monte Sinaí, ¿y qué hizo? Y con el dedo de Dios escribió las tablas. ¿Se acuerdan? ¿Qué era esto? El poder de Dios. Y el poder de Dios que daba las leyes. Y las leyes eran como una especie de reglas de conducta que tenían que haber entre los hermanos. Cuando nosotros aprendemos a comportarnos y a conducirnos dentro de la iglesia como el Señor nos manda, entonces el dedo de Dios viene a destruir esta división. Cuando cada uno de nosotros tomamos para sí este poder de Dios, que es la palabra de Dios, porque dice, mas si por el dedo de Dios, es decir, por el poder de Dios y por lo que el Señor nos ha dado, porque su palabra tiene poder, yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y si nosotros estamos en un reino, ese reino es inconmovible. Y en ese reino no puede haber división, no puede haber desmembramiento, no puede haber ese desacuerdo. ¿Por qué? Porque debemos por todos los medios ser iglesia. ¿Y cuándo somos iglesia? Cuando somos partícipes, cuando estamos incorporados al cuerpo y cuando cada uno somos o estamos, ¿cómo se llama? Cumpliendo la función en específica. Amén. Bueno, y queda más, pero si quiere lo dejamos para otro día porque ya tienen hambre. Amén. Entonces, debemos ser iglesia, hermanos.